Estados Unidos es famoso por sus bosques infinitos, sus montañas y sus parques nacionales, que atraen a miles de turistas cada año. Sin embargo, a veces estos lugares salvajes y hermosos parecen abrir una puerta invisible tras la cual las personas desaparecen sin dejar rastro. Hoy contaremos 3 historias reales que ocurrieron en los bosques y montañas del noroeste de Estados Unidos y Alaska, y que hasta el día de hoy siguen sin explicación. Agosto de 1973, bosques de Montana. Julio de 1995, glaciar Root en Alaska. Y junio de 1989, Parque Nacional Mount Hood en Oregón. Cada caso es la historia de la desaparición repentina e inexplicable de una persona ante los ojos de otras personas, sin ninguna explicación lógica. ¿Qué sucedió realmente? Intentemos averiguarlo. En los densos bosques de Montana, en el corazón de la remota zona de Lolo, la quietud del bosque solo se ve interrumpida por el chillido de un halcón o el susurro de las alas por la noche. Fue aquí, en agosto de 1973, como si fuera de otro mundo, donde estalló una historia que aún hoy nos hace repasar los hechos en voz baja y especular sobre su verdadero significado. Daniel Murphy, de 35 años, vigilante de una de las altas torres de madera para la vigilancia de incendios, desapareció de su puesto de forma tan misteriosa que parece como si hubiera atravesado una puerta desconocida que se cerró tras él. Un cuarto de hora después de su última comunicación por radio, no se encontró a nadie en la torre y la cerradura de la puerta estaba intacta. Los rescatistas esperaban encontrar signos de lucha o pánico, pero nada indicaba tal cosa. Y cuando parecía que Daniel podría estar cerca, su camisa fue encontrada una semana después en una zona pantanosa, a varios kilómetros de la torre, dejando todas las preguntas sin respuesta. Así desapareció bajo el calor del sol de agosto un hombre que había dedicado su vida a proteger los bosques de la zona, y lo hizo de forma tan silenciosa que hasta ahora nadie puede entender lo que realmente ocurrió. Daniel Murphy nació en un pequeño pueblo a las afueras de Montana. Desde niño, su padre le enseñó a amar la caza y la pesca, aunque a Daniel no le atraía tanto disparar como observar la vida salvaje. Pasaba horas en los pantanos, escuchando el croar de las ranas, tratando de anotar en un cuaderno qué aves habitaban en tal o cual bosquecillo. Los vecinos bromeaban diciendo que el chico veía el bosque como un amigo, no como un recurso. A los 18 años, nada más terminar el instituto, decidió que dedicaría su vida a la protección del bosque. Al principio, trabajó como ayudante de guardabosques en uno de los parques y más tarde pasó al servicio forestal del estado de Montana, donde, gracias a su diligencia y fiabilidad, consiguió el puesto de vigilante de la Torre de Vigilancia contra Incendios. En la década de 1970, este tipo de torres era muy común en los bosques, desde donde se observaba el humo y se prevenían los incendios. A Daniel le encantaba su trabajo. Sentarse en lo alto de una torre de madera de 20 metros de altura y pasar horas observando las copas de los árboles en busca de columnas de humo sospechosas. Estaba encantado de poder pasar todo el verano al aire libre, en lugar de en una oficina. Todo el año 1973 fue relativamente tranquilo. No hubo muchos incendios forestales, el tiempo fue más cálido de lo habitual y las tormentas fueron escasas. A principios de agosto, Daniel fue asignado como turno principal en Lolo, uno de los puntos más apartados, un pequeño puesto de vigilancia que se elevaba en la ladera. Los lugareños lo llamaban simplemente la Torre de Murphy, aunque oficialmente se llamaba Lolo Juno. El turno de trabajo solía durar una semana. El vigilante traía comida, vivía en una pequeña habitación en la cima, tenía una radio para comunicarse y, en caso de alarma o incendios, podía informar rápidamente de las coordenadas. No le importaba la soledad,
Estaba acostumbrado a escuchar la radio, leer libros y anotar los datos meteorológicos en su diario. La oficina forestal de Lolo comprobaba una vez al día por radio si todo iba bien. Según el registro oficial de llamadas, el 7 de agosto de 1973, al mediodía, Daniel realizó su sesión habitual. La situación es normal, no hay incendios, el cielo está despejado, la temperatura es de +128 degrees y el viento es flojo. Todo parecía normal. Un cuarto de hora más tarde, cuando el operador intentó aclarar algunos detalles por radio, Daniel ya no respondió. Lo llamaron 3 veces, sin resultado. Entonces, el operador decidió que tal vez Murphy había ido al baño o había salido al mirador. Sin embargo, pasaba el tiempo y alrededor de la 1 del mediodía seguía sin haber contacto. Esto alarmó a sus compañeros, ya que Daniel era considerado un empleado disciplinado. Se decidió enviar a 2 guardabosques a investigar. Llegaron en un todoterreno hasta el pie de la colina y subieron por el sendero. Ya entonces apareció algo extraño. La puerta que daba acceso a la torre estaba cerrada con un candado. Normalmente, si el vigilante se ausenta, ¿la puerta debe estar cerrada? Sí, pero entonces, ¿cómo pudo salir? Los guardabosques, sabiendo que la cerradura se cerraba desde dentro, se quedaron desconcertados. Llamaron a más gente con una radio portátil. Los compañeros que llegaron forzaron la cerradura. Dentro encontraron la habitación completamente intacta, sin rastros de lucha. Una silla plegable, una mesa, una radio, encendida pero en silencio, y las pertenencias personales de Daniel, un cuaderno de observaciones, un mapa y algo de comida. Sin embargo, Murphy no estaba allí. ¿Cómo salió de la torre si la cerradura estaba en la puerta? No había ningún mensaje escrito, ninguna explicación de cómo había salido. Quizás alguien lo encerró fuera. Entonces habría habido ruido o resistencia, pero dentro todo estaba en calma. Ese mismo día se organizó una búsqueda urgente. El caso era sospechoso. La lógica sugería que, si Daniel había tenido un accidente, podría haberse caído o resbalado. Pero entonces, ¿dónde estaban las huellas en el sendero? ¿Por qué estaba cerrada la torre? Había muchas preguntas. La red de senderos era pequeña y se podía recorrer en un par de horas. Los rescatistas iban gritando: ¡Daniel! No había respuesta. Pronto llegaron voluntarios, la policía del condado y más guardabosques. Un par de días después, registraron todos los cuadrados alrededor de la colina, levantaron un helicóptero y revisaron el bosque. Ni una pista. Parecía como si el hombre se hubiera evaporado. Al 5.º día de búsqueda, ocurrió algo que agravó aún más el misterio. A unos 5 o 6 kilómetros de la torre, en una zona pantanosa, uno de los voluntarios se topó con una camisa tirada en el suelo, que reconoció como parte del uniforme de Daniel. Sin embargo, la tela no presentaba manchas de sangre ni rasgaduras, características de una pelea o un ataque de animales. La camisa parecía haber sido quitada por una persona y doblada. El voluntario dijo que simplemente estaba tirada en el suelo húmedo, a pesar de que 2 días antes habían revisado esa zona y no habían visto nada. Llamaron a un perro para que olfateara, pero fue inútil. El perro olfateó un poco, pero no siguió ningún rastro claro. Esto dejó a los rescatistas en un callejón sin salida. ¿Significaba que Daniel había caminado varios kilómetros desde la torre? ¿Se había quitado la camisa y había desaparecido? ¿O alguien la había traído más tarde? ¿Y por qué? Y si Murphy había sufrido un colapso mental, ¿cómo habían cerrado la torre desde dentro? ¿Y estaba realmente la cerradura por fuera o por dentro? La policía realizó varios experimentos. Quizás se pudiera meter la mano por una rendija o una ventana y colgar la cerradura. ¿Pero para qué? ¿Y por qué no había más indicios? Cuanto más avanzaba la investigación, más parecía que el caso se había desvanecido. No había cuerpo ni pruebas. Normalmente, si una persona se cae de una torre o en el bosque, hay sangre, restos de ropa, huellas de animales. ¿Un crimen?
Nadie vio a personas sospechosas en la zona, y la torre está alejada de los núcleos de población. Solo quedaba la sensación de que Daniel había sido secuestrado, en un abrir y cerrar de ojos. Esto clasificaba el caso como inexplicable. El tiempo era despejado, el hombre estaba en su puesto, sus compañeros lo oían por la radio, y 15 minutos después había desaparecido, y la puerta estaba cerrada con llave. Una semana después de la desaparición, las autoridades reconocieron que no podían continuar con la costosa operación sin tener ninguna pista. La familia de Daniel estaba en shock, sin entender cómo era posible que un hombre joven, con experiencia en asuntos forestales, responsable de la seguridad y que siempre lo comprobaba todo minuciosamente, hubiera desaparecido. Cuando se preguntó a sus compañeros, ¿no visteis ni oísteis nada extraño? Algunos respondieron que Murphy solo había mencionado por la mañana que la naturaleza estaba tranquila y no había dicho nada sobre personas extrañas. Durante todos los años siguientes, cuando se recordaban las desapariciones en los bosques, la historia de Daniel Murphy siempre se mencionaba como un ejemplo de situación mística. La policía cerró oficialmente el caso. Desaparecido sin dejar rastro, no hay datos que indiquen que se haya cometido ningún delito. Otros guardas comenzaron a trabajar en la torre, y según los rumores, algunos de ellos a veces tenían sensaciones inquietantes, como si algo se moviera por la noche, aunque no había ningún animal dentro. Pero eso son solo leyendas locales. Benjamin Reed nació en Seattle, en una familia donde el senderismo y el alpinismo se consideraban casi un ritual de transmisión de conocimientos de mayores a menores. Su abuelo, veterano de la Guerra de Corea, adoraba llevar al joven Ben por los pedregales y le enseñaba a manejar cuerdas y mosquetones. El chico creció tímido, pero en las montañas florecía, como si le agobiara el ruido de la ciudad y solo encontrara la armonía donde no había multitudes. En la universidad se dedicó a la biología e incluso pensó en hacer carrera como ecologista, pero su corazón seguía inclinado hacia las cimas. Sus amigos bromeaban. Vivía en la llanura, pero en su corazón siempre estaba por encima de las nubes. A los 29 años, Ben ya tenía una lista considerable de ascensiones en las cascadas y las montañas rocosas, y era miembro de un pequeño grupo de alpinistas que de vez en cuando organizaba excursiones a cimas más difíciles. Así fue como en julio de 1995 se encontró en el Parque Nacional Denali, una de las maravillas del norte de Alaska, donde las cumbres nevadas y los glaciares atraen a alpinistas de todo el mundo. Benjamin formó parte de un grupo de 4 personas dispuestas a escalar el glaciar Ruth, un lugar relativamente popular entre los alpinistas experimentados, pero que no perdona los errores, cambios bruscos de tiempo, grietas en el hielo y enormes espacios sin ninguna construcción en kilómetros a la redonda. Benjamin y sus compañeros, 2 de ellos amigos desde hacía mucho tiempo por practicar escalada y otro invitado a través del club alpino, planeaban llegar primero a una altura de unos 4.000 metros, montar el campamento y a continuación posiblemente ascender a una de las zonas más difíciles del macizo Ruth. La primera parte del camino la superaron con éxito. El tiempo era sorprendentemente claro. Incluso hubo un ligero deshielo durante las horas del día, si se puede decir así, de un glaciar cerca del círculo polar ártico. El grupo avanzaba sin problemas. Nadie se quejaba de su salud. Benjamin solía ir en cabeza, vigilando a sus compañeros para que nadie resbalara en el traicionero hielo. Según uno de los participantes, Michael Ferguson, todos avanzaban con ánimo, bromeaban y comentaban lo genial que sería llegar a la cima. Pero a unos 4.000 metros de altura, a pocas horas del campamento previsto, ocurrió lo que ahora recuerdan con tristeza. Los participantes describieron así la situación.
Benjamin iba tercero en la cordada y de repente se detuvo. Toda la cadena se detuvo, ya que no se puede tirar de la cuerda. Miró hacia un lado, como hipnotizado, contó Michael. Parecía que había visto algo en esa zona desierta del glaciar, donde no había nada. El guía o el líder gritó para preguntar qué pasaba, si todo estaba bien, pero Benjamin no respondió. Solo se liberó con cuidado del mosquetón y sin decir nada, comenzó a alejarse del grupo, desenganchándose del sistema de seguridad. Todos gritaban: «¡Espera! ¿Qué haces?». Pero no hubo respuesta. No corría, sino que se alejaba obstinadamente hacia los espacios vacíos de hielo, lejos de la ruta. Nadie podía entender qué estaba tratando de hacer. En cuestión de segundos, sus compañeros se desengancharon desconcertados del grupo. Pensaron que debían alcanzarlo para ponerlo a salvo. Pero en ese breve lapso de tiempo, Benjamin logró avanzar unos 30 o 40 metros sin mirar atrás. Lo vieron caminar sobre el hielo liso, sin esconderse detrás de las protuberancias. Y de repente, cuando todos aceleraron el paso para seguirlo, desapareció de su vista. Desapareció literalmente ante sus ojos, sin hacer ruido. ¿Cómo era posible? No había grietas, ni agujeros, ni salientes. Y lo más extraño, al llegar a ese lugar, la gente no lo encontró ni delante ni a los lados. Había huellas en la nieve y el hielo, por supuesto, pero se interrumpían repentinamente, como si la línea de huellas de botas llegara a un punto, y luego no hubiera nada más. Nadie podía explicar cómo había podido desaparecer tan repentinamente, si la vista en el glaciar era despejada y no había rocas en kilómetros a la redonda detrás de las cuales esconderse. Durante todo el resto del día y la noche siguiente, sus compañeros corrieron, gritaron y buscaron frenéticamente. El tiempo seguía despejado. No había tormentas ni niebla que pudieran esconder a una persona. Los participantes avisaron por radio a los servicios de rescate de Denali, que por la mañana enviaron refuerzos, un helicóptero, un grupo de guardabosques y voluntarios alpinistas. Se organizó una operación en un radio de muchos kilómetros. Se pensaba que si Benjamin no había caído en una grieta, y allí simplemente no la sabía, entonces podía estar vagando en estado de shock. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. La gente peinó los campos helados, de arriba abajo y de lado a lado, durante una semana. Las huellas desaparecieron, como si se hubieran borrado, y no encontraron a Ben, ni vivo ni muerto. Los amigos estaban en shock. Todo había sucedido ante sus ojos. «Se desvaneció», dijo Max, uno de los alpinistas. «Vi su perfil y un segundo después ya no había nadie». Los policías escribieron secamente en sus informes que el glaciar es una zona abierta, no hay grandes salientes, no se observan grietas por donde pudiera caer una persona. Desaparición en circunstancias poco claras. Preguntaron a los amigos, ¿quizás Ben sufrió un ataque? ¿Alucinaciones? Pero él nunca había mostrado tendencia a los desequilibrios. Su estado mental era estable y gozaba de buena salud. Parecía un caso sin esperanza. Pero 2 años después, a principios del verano de 1997, cuando la temporada de alpinismo volvía a cobrar vida, llegó una noticia que conmocionó a todos los que recordaban la desaparición de Ben. Alguien había logrado subir a uno de los picos cercanos, que hasta entonces nadie había conquistado oficialmente, y en la cima había encontrado un piolet clavado verticalmente en el hielo duro. El piolet tenía grabadas las iniciales BR, que Benjamin había grabado en su equipo, y sus amigos lo reconocieron. La parte superior del piolet tenía arañazos que indicaban que había sido utilizado. Sin embargo, no había ningún otro objeto ni rastro del campamento en la cima. Los guardabosques que llegaron al lugar tuvieron dificultades para llegar a la cima. Debajo había paredes escarpadas y complicadas. Para subir se necesitaba un equipo de escalada serio, y en 1995 Ben no tenía uno. Solo contaba con el equipo básico de alpinismo para caminar por un glaciar, pero no para rutas extremas. Surge una pregunta lógica.
¿Cómo pudo Benjamin, si es que está vivo, escalar un pico desconocido y colocar un piolet en la cima? ¿Y por qué no dejó una nota ni pidió ayuda? Si hubiera muerto, ¿dónde estaría su cuerpo? ¿Alguien podría haber traído su piolet? ¿Con qué propósito? La investigación policial no dio ninguna respuesta. No se encontró ningún equipo, solo el piolet solitario. No había huellas, sangre ni indicios de conflicto. Los guardabosques, tras consultar con muchos clubes alpinos, descubrieron que este pico no había sido escalado hasta 1997. Los allegados de Ben consideraban que se trataba de una historia mística. 2 años de silencio y de repente un piolet aparece en la cima. La policía cerró oficialmente el caso con la fórmula desaparecido sin rastro. En el mundo del alpinismo se extendió la opinión de que las montañas se habían llevado a Benjamin en circunstancias inexplicables. La lógica oficial pudo haber ido a algún lugar, perdido la razón o sufrido un misterioso accidente, y su piolet fue encontrado por alguien y colocado allí, o él mismo, en algún tipo de trance, realizó una ascensión imposible. Pero todas estas conjeturas no se basan en hechos. En julio de 1989, cuando el verano en el noroeste de Estados Unidos estaba en su apogeo, Caitlin Andrews, de 23 años, se embarcó en un viaje en solitario por el Parque Nacional del Monte Hood, en Oregón. Era una persona que amaba la naturaleza y no temía las rutas difíciles. Según su familia, Caitlin llevaba mucho tiempo queriendo ver las famosas cumbres y cascadas de la zona, que muchos describían como tesoros de la belleza del noroeste. La joven llevaba un cuaderno con planes sobre dónde y cuándo realizar cada ascensión. En aquella ocasión, eligió la ruta que conduce a la cascada Tamanabés, un recorrido no muy difícil, pero increíblemente pintoresco, con un torrente que se abre paso a través de los depósitos de lava. Según recuerdan algunos turistas que se cruzaron brevemente con Caitlin al comienzo del sendero, ella iba ligera de equipaje, con una pequeña mochila, sonriente, y preguntó por el camino a la cascada, ya que quería asegurarse de haber tomado el desvío correcto. Era temprano por la mañana. El sol ya iluminaba las cimas del Monte Hood, pero los barrancos y los senderos permanecían en la fresca sombra. Caitlin parecía alegre y animada. Nadie mencionó que tuviera compañía, y ella solía hacer este tipo de mini excursiones en solitario. Hacia el mediodía, según describieron más tarde los miembros de uno de los grupos de excursionistas, ellos mismos se dirigían a la cascada de Tamanabés, disfrutando del rugido del agua, cuando de repente oyeron cantar a una mujer. Era una melodía muy bonita, algo así como una canción popular, que ella cantaba con voz melodiosa, dijeron los testigos. La voz resonaba en el desfiladero y era muy evocador. Pensaron que alguien simplemente estaba disfrutando del momento y aceleraron el paso, pensando: será estupendo contemplar la cascada juntos. Sin embargo, solo un par de minutos después, cuando el grupo llegó al pie de Tamanabés, la fuente del canto desapareció. La cascada rugía con toda su fuerza. El sol seguía inclinándose hacia el cénit, pero la joven no se veía por ninguna parte. Al principio, los turistas pensaron: bueno, quizá haya subido por el sendero o se haya escondido bajo un saliente rocoso. Allí, donde el agua se estrella contra las rocas, a menudo se forma una neblina y es fácil desaparecer de la vista. Varias personas se separaron, rodearon las rocas y miraron detrás de un estrecho saliente. No encontraron nada. Ninguno de ellos vio cómo se marchaba la chica, si es que era Caitlin. La melodía se detuvo bruscamente, aunque solo un minuto antes se oía con bastante fuerza. Al mirar a su alrededor, la gente no encontró ni la mochila ni huellas de zapatos que llamaran la atención, aunque el suelo estaba un poco húmedo. «Se ha desvanecido, eso es todo», dijo entonces uno de los turistas. Por la noche,
Cuando el grupo de turistas regresó al aparcamiento, hablaron con el guardabosques y le comentaron que quizás alguien había desaparecido allí, porque había ocurrido un incidente muy extraño. Una chica estaba cantando y de repente desapareció en un par de minutos. Sin embargo, la zona de la cascada de Tamanaves es bastante frecuentada y nadie denunció su desaparición. Por el momento, parecía un caso curioso, aunque algunos empezaron a preocuparse por si se había caído al agua. Pero la búsqueda de un par de horas en los alrededores no dio ningún resultado. El agua estaba transparente y no se encontraron rastros de una caída. Al día siguiente, un joven emocionado se acercó corriendo al guardabosques. «Me han llamado los amigos de Caitlin Andrews. Dicen que se fue ayer y no ha vuelto». Resulta que Caitlin tenía un plan: volver por la tarde al camping acordado para continuar al día siguiente en coche con una amiga. Pero no apareció. En aquella época, los teléfonos móviles aún no estaban tan extendidos, por lo que sus amigos siguieron el procedimiento habitual. Llegaron al lugar acordado y al no encontrar a Caitlin, llamaron al guardabosques. Así se estableció el punto de partida de la operación de búsqueda y rescate. A la mañana del tercer día desde su desaparición, presumiblemente el 15 de junio, voluntarios y empleados del parque comenzaron a sobrevolar la zona en helicóptero y a recorrer los senderos en tierra, preguntando a los turistas si habían visto a la chica. Un par de personas recordaron haber visto a una mujer joven cerca de la cascada, pero la descripción era escasa. Esto coincidía con el momento en que se escuchó cantar. Lo más extraño les esperaba a los buscadores 2 días después. A unos 5 kilómetros del campamento donde se suponía que estaba Caitlin, ella quería montar la tienda más cerca del inicio del sendero. En una parte completamente diferente del sendero, encontraron su mochila entre los arbustos. A juzgar por los documentos que había dentro, sin duda pertenecía a Caitlin. En la mochila había material de oficina, un pequeño álbum de bocetos, una cartera con su documento de identidad, un poco de comida y una botella de agua. Parecía que todo estaba relativamente en orden, sin desorden, como si alguien hubiera dejado cuidadosamente la mochila allí, o como si la propia Caitlin, por alguna razón desconocida, se la hubiera quitado y se hubiera marchado. No tenía sentido. ¿Por qué una viajera iba a abandonar una mochila con sus pertenencias, incluidos documentos importantes? No hay manchas de sangre, ni rasgaduras, simplemente está tirada en el suelo. Así describió el hallazgo uno de los guardabosques. La zona donde se encontró la mochila ya había sido registrada anteriormente, pero, al parecer, no con tanto detenimiento, o la habían colocado allí más tarde. Los participantes en la búsqueda estaban desconcertados. El perro rastreador que llevaron hasta la mochila solo dio unas vueltas alrededor de los arbustos y perdió el rastro. A pesar de todos los esfuerzos, la operación no arrojó nuevas pistas. Nadie volvió a ver ni oír a Caitlin. Todo estaba intacto en su mochila, sin rastros que indicaran que hubiera intentado huir de alguien o que se estuviera preparando para ir a algún sitio. Los guardabosques plantearon la pregunta: ¿quizás fue un accidente? ¿Se cayó por una cascada? Pero entonces, ¿por qué la mochila está en otro lugar? ¿Y por qué nadie encontró el cuerpo abajo? Quizás se perdió y se quitó la mochila. Pero con un tiempo despejado y un sendero fácil, esto no parecía muy convincente. Una semana después, se suspendieron las búsquedas. Todos comprendieron que las posibilidades de encontrarla con vida eran muy escasas. No apareció ni el cuerpo, ni ropa adicional, ni la cámara, si es que la llevaba, ni el equipo. Los voluntarios peinaron la zona durante un par de días más, topándose con troncos y salientes, pero sin resultado. Finalmente, la policía declaró que la desaparición de Caitlin Andrews sigue siendo un misterio. No hay pruebas de violencia ni indicios de que pudiera haberse marchado por su propio pie. Al final, a principios de junio de 1989,
la investigación se estancó. «Hemos agotado todos los recursos», dijeron los agentes. «No hay nuevas pistas». Caitlin Andrews sigue siendo uno de los misterios sin resolver de Mount Hood, donde la belleza de la naturaleza se convierte en una tragedia inexplicable. No se encontró su cuerpo, no quedó ningún rastro, solo su mochila, unos días después. La familia celebró un funeral simbólico con la esperanza de que algún día se supiera la verdad, pero pasaron las décadas y la historia siguió siendo un aterrador recordatorio de lo impredecible que puede ser la naturaleza cuando el hombre se encuentra a solas con los misterios que se esconden tras el estruendo de las cascadas y las sombras del bosque. Muchos años después, el destino de Daniel Murphy, Benjamin Reed y Caitlin Andrews sigue siendo un misterio. Todos los intentos por encontrar alguna explicación han sido en vano. Quizás estas historias sigan siendo un inquietante recordatorio de lo frágil y misteriosa que es la línea que separa la realidad cotidiana de lo desconocido que se esconde en las montañas y bosques de Estados Unidos. Si te ha gustado este vídeo y quieres escuchar más historias inexplicables, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios tu opinión sobre lo que pudo haberles pasado a estas personas. Quizás tu versión sea la más cercana a la verdad. Gracias por ver el vídeo. Cuídate y ten cuidado en tus viajes.